Francesa, ¿qué está pasando con Lula? Se vienen las elecciones en Brasil. Yo tengo una gana ya de ir y votar, pero no vamos a poder. Ay, por ¿Pero qué está favor, pasando mientras tanto? Ojalá, les quería... La verdad que me costó hoy, porque había tantas cosas para charlar, pero Sí. bueno, puse el ojo en particular en cómo Lula está haciendo diplomacia y Javier Milei no. Lula habló esta mañana en las últimas horas con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Ah, mira. 1 hora y 20 minutos. ¿Hablaron de qué? Hablaron de los nuevos aranceles que impone Estados Unidos a Brasil. Hablaron de seguridad y narcotráfico y de cómo Brasil está dispuesto a cooperar, pero no acepta eso de designar organizaciones criminales como grupos terroristas, que es la carta que viene jugando Washington para abrir la puerta a una eventual intervención militar en suelo brasileño. Y hablaron también de los conflictos internacionales, de Ucrania en particular, lo que está sucediendo en Medio Oriente, poniendo también el ojo en Irán, y de cómo, según Lula, los grandes líderes no son aquellos que inician guerras, sino aquellos que ponen fin a los conflictos. Bueno, sobre los aranceles en particular, que es también parte de esa ecuación de cara a las elecciones presidenciales, porque es una forma de injerencia en ese proceso electoral, ¿no? Lula rechazó uno por uno los argumentos utilizados. Tenemos un tuit muy extenso que compartió Lula. Yo rescaté los principales conceptos, pero claramente se tomó el tiempo de explicar en detalle cuál había sido el contenido de esa conversación relativamente larga en un momento de muchísima tensión entre Estados Unidos y Brasil. Entonces, retomando la cuestión de los aranceles, Lula rechazó uno por uno los argumentos utilizados por Washington para justificarlo, pero insistió al mismo tiempo en mantener abierta la negociación. Dijo que los aranceles perjudican a los dos países y que Estados Unidos debe seguir siendo uno de los principales socios comerciales de Brasil. Esto, Mati, se llama diplomacia. Hacer diplomacia con Sí. soberanía. Gobernar un país. Gobernar un país se llama. Sí. Porque por ahí Ser uno presidente. se olvida. Uno se olvida. ¿Cómo es eso? Claro. Nos Esto te- desacostumbramos. ¿Esto te garantiza resultados? Claro. No, No, pero claro. esta es la vía y es la primera herramienta que tienen aquellos que nos gobiernan. Y tengo acá el ejemplo opuesto en la figura de Javier Milei, que no dio ninguna, pero ninguna señal, sino más bien todo lo contrario, de querer recomponer el vínculo con Brasil. Ni siquiera después de la escalada diplomática que llevó, en un hecho totalmente inusitado, al gobierno de Lula a dejar esa relación bilateral en manos de encargados de negocio, recordemos. Bueno, fíjense este tuit de Milei de principios de esta semana. Compartió un collage con los rostros de distintos dirigentes del amplio mundo de la izquierda, del campo nacional popular, del progresismo, desde Hugo Chávez hasta Carlos Monedero, con el siguiente mensaje. Literalmente el tren fantasma, escribe Milei en mayúsculas: si te metes al túnel no sabes el miedo que se llevará tu bolsillo. Eso si llegas a salir vivo de la experiencia socialismo empobrecedor del siglo XXI. En realidad, él retuitea un mensaje que decía que después de la caída del muro de Berlín, tuvimos, estoy citando, ¿no? Tuvimos una oportunidad irrepetible de restaurar Occidente, de regresar al camino de la libertad y prosperidad, pero tuvieron que llegar todos estos incompetentes para deshacer todo lo avanzado. Y también dijo, hasta el día de hoy no podemos liberarnos de todos ellos, son el tumor más difícil de extirpar de la historia. Bueno, palabras que ya hemos escuchado en bocas de algunos de nuestros dirigentes acá en este Sí, ¿no? están la país. misma. Bueno, y yo la pregunta a la que me gustaría brevemente, no sé si a responder, pero a empezar a responder al menos, es ¿cuál es el costo productivo, pragmático, concreto de pelearse con Brasil como lo viene haciendo Milei? Brasil, les quiero decir, no es un socio más para Argentina. No es reemplazable. Es una relación absolutamente estructural. La densidad del vínculo es comercial, es industrial, es energético, es diplomático, es estratégico. Todo esto al mismo tiempo. Esto ya lo sabemos porque lo hemos dicho 1.000 millones de veces. Por supuesto que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Pero además de lo que comercian ambos países, está una cuestión que es fundamental, Mati, que es lo que está también rompiendo de alguna manera
Javier Milei con esa política exterior alineada sobre los intereses de Estados Unidos, que es la integración productiva. Es particularmente profunda en la industria, por ejemplo, automotriz. Sí, claro. Sí, Entonces no es solamente qué se vende y qué se compra. Estamos hablando de cadenas de producción que funcionan a ambos lados de la frontera, de autos y autopartes que cruzan varias veces la frontera durante el proceso de fabricación. Claro. Es también un mercado estratégico Brasil para el gas de vaca muerta. Ambos países están trabajando en un esquema que proyecta llevar las exportaciones a Argentina hasta 30 millones de metros cúbicos diarios en 2030. Bueno, esto está en juego. Yo no digo que todo esto ya haya quedado encajonado, pero cuando uno va rompiendo los lazos diplomáticos, puede poner en jaque algunos de esos proyectos que deberían trascender la cuestión del gobierno de turno. Y finalmente hay una cooperación estratégica que excede ampliamente el comercio, y con esto termino, y que tiene que ver con lo nuclear. Así que son muchos lazos que hay que cuidar, mientras Milei decide, como siempre, profundizar el enfrentamiento personal con Lula, como lo hemos visto con ese mensaje, que es apenas uno de los tantos mensajes de Milei. Bueno, Brasil, ya sabemos, entró de lleno en campaña electoral. Poco más de un mes, ¿no? ¿Qué falta? Nada. El 4 de octubre, primera vuelta. Ah, no, más. No, un poquito más. Un mes y medio. En un mes y medio vota Brasil. Una gana de que haya una elección, ¿no? Es como... Que gane. A ver, vamos a probar esa mierda. A ver, ¿cómo era? A ver cómo estamos en la región. Bueno, Diego, buenas noticias. Sí, buenas noticias. Yo sé que a esta hora de la mañana, 8:28 en la Argentina, escuchar tal vez al presidente Javier Milei hablando de que la desocupación bajó, que la Argentina está para arriba, que los salarios le ganan a la inflación, que está bueno que despidan gente y que además los despidos, básicamente, si una persona la echan, es un empresario solo el que pierde el laburo. Bueno, suena todavía llamativo. Ayer participó de este council. Vamos a escuchar una de las primeras, de los primeros tramos, ¿no? El presidente habló como 1 hora y media. Habla y se refiere en particular a los salarios. Escuchen esto porque es increíble hasta ahora. Es decir, cuando yo vengo y digo que estamos haciendo más que 100 años todos juntos, es cierto. Digo, yo creo que no podemos esperar más. No podemos esperar más. Ahora, y obviamente que los recursos se reasignan. Entonces vienen los imbéciles, no, bueno, pero aumenta el desempleo. No aumentó el desempleo, no aumentó. No aumentó el desempleo. No cae el salario. Tampoco cayeron los salarios. Si yo dije que voy a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer. Digo, ¿algunos de ustedes están en contra de que caigan los salarios del sector público? Vamos, hizo menos impuestos. ¡Ey! Menos hipocresía, vamos. A ver, el sector privado formal está igual, pero solamente mirar esos dos sectores, ustedes saben que es deshonesto intelectualmente, porque el 50% del mercado es informal. Y el informal le está ganando más del 40%. Y cuando sumamos todo, se crearon puestos de trabajo. Es cierto que desaparecen empresas, sí, pero desaparecen empresas de una sola persona. Y aparecen empresas que contratan de repente 10 personas. Sí, el número, primero que es muy deshonesto solo mirar las que cierran. Hay que mirar las que cierran y las que abren. Pero si fuera tan así, que digamos son todas las que cierran y no abre ninguna, digo, tendría que estar volando el desempleo y el desempleo no está volando. Está en 7,8%. Bueno, algunas aclaraciones. Primero, son 411.000 despidos de que arrancó el gobierno de Javier Milei, y detrás de todo esto hay familias, hay personas, 31.000 unidades productivas. Cuando hablamos de pyme, cuando hablamos de empresa chiquita, cuando hablamos de empresa grande, todos los días acá te contamos. Y en promedio, cada, yo te diría, hora en la Argentina despiden a 4 trabajadores. O sea, saca números, hace cuentas dónde podemos terminar en los próximos meses. El presidente decía, el desempleo estaría volando. Bueno, sí está volando el desempleo, porque es básicamente hoy alguna de las respuestas. Lo insólito, lo extraño, hoy coinciden muchos editoriales de los diferentes diarios, es la desconexión que hay con el mundo real, ¿no? De un presidente que se acostumbró a dar este tipo de stand-upeos,
que yo no sé si al círculo rojo ese que estaba ahí le cayó muy bien, ¿no? Hubo aplausos muy tibios y en algún momento también se comparó con Moisés. Bueno, empezó a dar cuenta de varias cositas que a la gente para ahora parecen no cerrarles. Y tampoco les termina dando una respuesta ni a los trabajadores, los que ahora sienten que su trabajo está en riesgo, ni a los empresarios tampoco, incluso con una reforma laboral que no terminó creando más puestos de trabajo y tampoco resolvió algo que los empresarios desde hace rato están poniendo sobre la mesa y no son escuchados, que es la crisis del consumo. Hay crisis de consumo porque hay crisis en el poder adquisitivo.